Bueno, le pido que silencien los micrófonos, por favor. Vamos a seguir desde esta filmina. Vamos a seguir desde este slide, así podemos retomar. Muy bien, lo que les nombraba a ustedes es que la mayor parte del negocio se lo lleva el cupón. El cupón, habíamos dicho, que es el pago que realiza de manera periódica la devolución que hace este título, y la frecuencia del pago es variable, depende de la modalidad de pago de renta y también si tiene modalidad de amortización o no. La mayor parte de los cupones hoy por hoy en el mundo se están haciendo de manera semestral. Se hacen de manera semestral porque es algo bien avenido para los inversores. Al inversor le interesa tener una periodicidad corta, 2 veces al año. Esto hace que sea el instrumento más interesante, y por tal razón las licitaciones son voluptuosas y se puede bajar la tasa de interés. También es interesante la modalidad que tienen, y en su mayoría, hoy por hoy, están siendo emitidos, al menos el 80% de los títulos públicos del mundo, bajo la modalidad de tipo bullet o bala. No tienen amortización, pagan íntegramente el capital al vencimiento. Caso Bonar 2020, A o 20, como aparecen las siglas, que es uno de los que hemos visto en uno de los ejercicios de comparación de títulos públicos. Bien, ahora seguimos con donde habíamos quedado. Otros ítems a tener en cuenta cuando analizamos títulos públicos o cuando queremos obtener información de los títulos públicos son estos 3 conceptos. El valor residual es uno de los muy importantes, indica para cada momento el capital que aún no ha sido pagado por el emisor. Es el remanente de capital que tenemos, es la parte proporcional del principal que no ha sido amortizado. Es decir, si la amortización alcanzó, como dice el ejemplo, un 70%, el valor residual va a ser el 30% de 100, es decir, 30. Valor técnico. El valor técnico es una expresión que de algún momento nos indica el valor del rescate del título al momento actual. Es decir, nosotros tenemos una fecha de pago de renta. Esa renta desde un momento del primer pago al siguiente, devengan intereses, o también se denomina intereses corridos, desde el último pago hasta la fecha de corte o hasta la fecha que estemos analizando el precio. Este valor técnico entonces está compuesto por un valor residual más los intereses corridos hasta esa fecha que estamos analizando o que sea de corte. Bien. Otro tema que es muy importante y que los clientes suelen confundir este término, esto es muy importante, recibo casi el 90% de las consultas de clientes donde mal utilizan este término, que es paridad. Hay veces que me dicen los clientes, ¿me puede vender el bono Bonar 20 a paridad? Y le digo, ¿qué es eso? ¿No? Venta a paridad. Se hacen referencia, mal referencia, a la denominación dólar. Tienen doble denominación algunos títulos públicos y a veces el término paridad, mal empleado, hace referencia a los dólares. La paridad es la relación del precio de cotización del bono respecto a su valor técnico. Y acá la paridad tiene que ver con el valor 100, 100%, se dice que un bono cotiza a la par si es el 100% de su valor. Si está mayor al 100% es sobre la par, y si es menor, bajo la par. Rara vez, dentro del mercado secundario,
van a encontrar un bono que esté cotizando bajo la par. Digo rara vez porque hay, ¿no? Por supuesto, pero en realidad el propósito es que estos bonos en el segmento secundario pasen de mano a mano y vayan incrementando su valor por tenencia. Así que ya saben que el valor de paridad tiene que estar mayor al 100%. Primera reflexión acerca de este ítem paridad. Es muy importante para el inversor, al momento que elige el título para invertir, que esta paridad esté sobre la par. Sobre la par. Cuando está sobre la par, nos indica a simple vista algo. Los inversores quieren tener en su poder ese título público y pagan más, pagan sobre la par. Es muy probable que estén pagando este título sobre la par porque haya algún beneficio, un beneficio que está relacionado normalmente con la renta. Cuando las rentas son importantes, se paga sobre la par porque quieren tener el instrumento para que de este derive el cobro de la renta. Hay otros casos donde tal vez la renta no es tan importante, pero hay beneficios de canje, hay beneficios de blanqueo, etcétera, etcétera, donde el instrumento, lo público, tiene también otro negocio derivado. Uno entonces pretende pagar más porque quiere tener en su poder el título público. Ahora, un título público que cotiza debajo de la par, tiene poco público, tiene pocos interesados. Y el mercado es sabio. Si el mercado desprecia algo, ustedes tienen que revisar el porqué. Es una de las primeras alertas que tienen ustedes al invertir en título público. El mercado lo desprecia y yo no puedo ir corriendo a comprar ese título porque lo considero barato. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque puede estar cursando el emisor algún problema. Hay personas que advierten esto de antemano y se desprenden, logrando un valor bajo la par, a tener en cuenta. Bien, seguimos. Ahora vamos a dejar un espacio para que hagan preguntas. Los títulos públicos, en la mayoría de los casos, cotizan de estas dos maneras. Cotización limpia o cotización sucia. La cotización limpia no incluye los intereses corridos. Hay algunos casos donde, por ejemplo, se han generado algunas confusiones. Normalmente, todos los títulos públicos que cotizan y tienen contenido en ese precio de cotización los intereses. Por lo tanto, es dirty o cotización sucia. En diferentes mercados hay distintos usos acerca de estos intereses corridos. Y esto realmente confunde mucho al inversor. Mucho al inversor. Les voy a dar un caso que lo he anotado aquí abajo. En los Estados Unidos cotizan limpios. Sin embargo, hay bonos argentinos que cotizan, en Estados Unidos por general cotizan todos sucios, ¿no? Pero sin embargo, hay un bono argentino con doble cotización, que es el DICA. Es uno de los bonos del canje que se produjo allá por el año 2000. Estos bonos, que cotizan limpios, tienen un determinado valor acá en nuestro país y diferente en los Estados Unidos. Y acá le voy a hacer un comentario. A un cliente le hemos transferido estos bonos y el cliente nos preguntó cuál era la cotización. Por supuesto le dijimos, por ejemplo, 110. ¿Correcto? El hombre hizo el cálculo en función a 110, que es lo que valía acá, y pidió por favor que se lo transfiriésemos a un banco español, a un tal Sabadell. Hicimos la transferencia de estos títulos públicos y cuando allí le dijeron cuánto dinero tenía, le dijeron 100. El cliente se asustó. Llamó inmediatamente y dijo, nos dicen 100, no puede. Yo, por supuesto, le dije, hay que ver cómo cotiza, ¿no? Pero este hombre se había hecho un problema hasta que se comunicó con nosotros, etcétera, etcétera, porque estos bonos
en otro país no cotizan sucios como aquí, sino cotizan limpios. Así que a tener en cuenta un poco estas cosas que son realmente elementales, pero crean gran confusión. En el mercado abierto electrónico también cotizan limpios. Hay un pedido de adecuación por parte de la CNB al MAE, o Mercado Abierto Electrónico, para que los bonos coticen en la misma denominación. Bien, seguimos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Vamos a ver ahora un flujo de fondos. Y vamos a hacer un análisis de un título público. ¿Alguna pregunta hasta lo que vimos ahora? A ver. Vamos a ver. Vamos clarísimo. Vamos a hacer cálculos de paridad. El cálculo de paridad sería sencillo. Por ejemplo, si yo tengo un bono cotizando, si yo tengo un bono, por ejemplo, cotizando 95 pesos, y el valor del 100% de ese bono es 100, ahí estaríamos cotizando bajo la par. Recuerden que tiene que ser el 100% del valor del bono. El valor del bono puede ser 1000, puede ser 100. La paridad va a estar representada por el 100% de ese valor de bono. Si cotiza 95 pesos, estamos hablando bajo la par. Bajo la par. ¿Alguna otra pregunta más? Bueno, acá es una pregunta importante la que me pregunta Pavarese. ¿Cómo nos damos cuenta si un bono cotiza limpio o sucio? Bueno, esto está determinado por las bolsas. Las bolsas normalmente cotizan todas, en su mayoría, sucias, es decir, incluye los intereses. Sin embargo, hay mercados como el MAE que indica de que sus cotizaciones son limpias. Igual, aparentemente ya no queda nadie. Igual, creo que, no sé si ya no cambió o está a punto de cambiar, pero creo que el MAE tuvo que haberse adecuado seguramente también a la modalidad de cotización sucia. Así que casi aquí no hay ninguno que cotice sucio. Solamente en algunos lugares, como el que le conté, en los Estados Unidos hay algunos títulos que siguen cotizando con las dos denominaciones, como el ejemplo que le conté del cliente. Pero aquí en el país prácticamente todos cotizan sucio. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Vamos a continuar entonces con este ejemplo. Bien. Vamos a ver lo que es el flujo de fondos de un bono. Establecer el flujo de fondos de un bono nos permite conocer con total claridad cómo es la vida de este bono, cuál es la renta que va a pagar, cuál es la amortización que va a pagar, en qué moneda, cómo va a ser el cupón, absolutamente todo lo que yo necesito saber. Entonces, lo que nosotros tenemos que armar es en función a la información que obtenemos del prospecto de emisión, son, primero,
la fecha de vencimiento del título, la fecha de pago de cada cupón y cómo está integrado este cupón. ¿Está integrado por renta solo? ¿Está integrado por renta y amortización? Tenemos que empezar a seleccionar estos datos. Tenemos la fecha de pago, es, por ejemplo, en este caso, ustedes creo que pueden ver el puntero. A ver, alguien me hace una pregunta, a ver, un segundito. ¿Por qué nosotros cotizamos DIRTI si teóricamente nuestra legislación se basa en el sistema americano? Acá todos cotizan sucios. Acá todos cotizan sucios. Y bueno, acerca de la legislación, en realidad no tengo un conocimiento tan claro de que sea con el sistema americano, porque todos vemos el puntero, gracias. Bueno, eso es porque en realidad no todos cotizan clean en Estados Unidos. Algunos cotizan dirty también. Así que esto no sabríamos. Sí, el tema en realidad es que algunos brokers los cotizan clean, pero en realidad las cotizaciones son todas sucias. Así que me parece que quien lo... sí, puede ser que haya un error en la filmina, puede ser, sí, sí. Sí, lo que pasa es que algunos brokers los cotizan limpios, y acá es el problema que tuvimos con este banco en particular, que yo les di el ejemplo, ¿no? Es el banco quien lo cotiza, pero si ustedes se fijan a lo mejor en las cotizaciones, con el mismo ISIN en los Estados Unidos, este bono va a cotizar siempre sucio. Acá me hacen otra pregunta. Jorge, cuando se produce el corte de cupón, ¿el mercado ajusta el precio en forma automática? Sí, por supuesto. Es directamente proporcional al pago del cupón. Normalmente si el bono o el instrumento es un instrumento que se negocia lo suficiente, este cupón es absorbido prácticamente en las 3 o 4 ruedas siguientes. Es decir, en 3 o 4 días recupera este valor. Esto sucede en casi todos los casos. Así que sí, se ajusta el precio. Ahora vamos a ver algo también. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Entonces recuerden que hay algunos brokers que independientemente de cómo esté la cotización, esta cotización se puede ver distinta y depende del broker, no de cómo cotice. ¿Qué otra pregunta? Sí, también, Raquel. Acá está bien la pregunta que nos hace Raquel. Inclusive se pueden cotizar ex cupón unos días antes, dependiendo del plazo en que se operó. Si normalmente son 72 horas antes, que seguramente van a estar modificadas a partir de mañana, que va a ser 48 horas. A partir del 5 de septiembre. Acá me están aclarando. Así que a partir del 5 de septiembre ya va a ser todo 48 horas. Así que 48 horas antes del pago efectivo, cotiza, como acá dice Raquel, ex cupón. ¿Algo más? Bueno, seguimos adelante. Vamos a ver cómo es el flujo de fondo entonces que armamos aquí. Si a mí me presentan este flujo de fondos, sin que yo haya leído el prospecto de emisión, lo que voy a primero ver es la fecha de pago. Recuerden que hay dos fechas, como dijo Raquel recién. Hay una fecha
de corte y una fecha de pago. La fecha de corte de cupón, así es como se llama, y la fecha de pago. Acá si vemos la periodicidad, tenemos octubre, abril, octubre, abril, octubre, abril, octubre, abril. Ya podemos determinar de que el pago de la renta o el cupón es de manera semestral, cada 6 meses. El primer servicio que tenemos en este bono es el día 8 de octubre del 2017. Este bono Bonar 2020 ha sido emitido sobre ley argentina, es decir, se va a ajustar a la legislación local. El ticker o abreviatura es AO20. Esta abreviatura es solamente para nuestro país. En el mundo, para poder identificar a un bono, se utiliza esta numeración. Este ISIN es el número identificatorio de cada título en el mundo. De esta manera podemos saber con ese número de qué título estamos hablando. La abreviatura que acabamos de ver ahora es para nuestro país. La renta que nos pagan es de 4 pesos, 4 dólares en este caso. Y estos 4 dólares representan un 4%, porque todas las denominaciones en dólares, hoy por hoy, tienen el número 100, tienen un valor de rescate de 100. La amortización es 0, por lo tanto ya sé que no amortiza este título, sirvió toda la vida. Fíjense que la amortización es al final, cuando deja de existir el 8 de octubre, y la renta más amortización va a ser el valor del cupón, que va a pagar cada 6 meses, y al finalizar va a integrar los 100 pesos. Es decir, el último periodo de renta va a ir de manera conjunta con la restitución del capital. La moneda es 100. Teniendo estos datos, ya puedo hacer cualquier tipo de cálculo. Yo necesito armar el flujo de inversión, el flujo de fondos, para poder hacer todos los cálculos que deriven de la renta, la amortización, las fechas, el pago, legislación, etcétera, etcétera. Teniendo esto, lo puedo manejar con tranquilidad. Entonces, desde el momento, si yo compré hoy el título público, voy a empezar a cobrar renta en octubre, y con la periodicidad de 6 meses voy a ir cobrando hasta finalizar. Yo puedo determinar con una suma simple qué es lo que voy a llevarme a mi bolsillo y cuánto es el desembolso de haber comprado este título hoy, por una cotización que puede estar, en la mayoría de los casos, con seguridad, sobre la par. Vamos a ver aquellos bonos que amortizan. Los bonos que amortizan, como en el caso del Bonar 2024, conocido con las letras AI24, pagan una renta inicial en dinero que varía en función del valor residual del bono. Acá hay que tener en cuenta que la renta porcentual del título no varía. Lo que varía es aplicarlo al valor residual. Es decir, no va a disminuir el valor principal por el efecto de la amortización, y cuando apliquemos ese porcentual, va a variar el porcentaje en pesos, o en dólares, como es este caso. Acá vamos a ver un poco este bono. Este bono, como ustedes ven, es un bono que comienza a amortizar después de un tiempo de haber sido emitido. No tiene una regularidad en la emisión. Por eso el valor de cada amortización es 16,66. Y amortiza no cada 6 meses, sino una vez por año. Todos, si ustedes se fijan,
en todos los meses de mayo hay una amortización. ¿Por qué este bono tiene una amortización desprolija? ¿Por qué no comienza conjuntamente con el pago de la renta de manera anual a amortizar? Este fue un bono que se negoció por el canje de la deuda. Fue uno de los bonos del canje de la deuda. Cuando se analiza o cuando se resuelve el canje de la deuda, los acreedores que tenían en su poder un bono que estaba en default, solicitan para poder acceder a este canje que se le restituya dinero lo más pronto posible. En esa negociación se acercó que a partir del 2019 iban a recibir parte del capital. Mientras tanto, se iban a llevar una jugosa renta del 8,75% anual en dólares. Si ustedes saben más o menos cómo es el mercado de los títulos públicos en el mundo, les diría que gran parte de los bonos europeos, en su mayoría tienen tasas negativas, es decir, exiguas rentas. Exiguas rentas. Nosotros estamos pagando una gloriosa suma del 8,75% anual en dólares en este bono. Por lo tanto, no deja de ser atrayente este título público. Vamos a ver entonces cómo está integrado este título público. El primer pago lo va a realizar el 7 de noviembre del 2017. Tiene un valor residual de 100, es decir, aún no amortizó, y vamos a cobrar una renta de 4,38 dólares, que sería igual al 4,38%. Si nos fijamos en la periodicidad, también estamos en 6 meses, 11, 5, 11, 5. El segundo servicio que tengo desde hoy en adelante es el 7 de mayo del 2018, 4,38. 7 del 11, 4,38. Y el 7 del 5, cobro 16,66 dólares de capital más 4,38 de renta. Por lo tanto, el 7 del 5 de 2019 voy a cobrar un cupón integrador de la renta más la amortización. ¿Ven cómo acabaría el tema del cupón? No es siempre renta. En este caso es renta más amortización. Al cobrar 16,66, resté de los valor residual anteriores 100, es decir, ahora tengo un valor residual de 83,34. El 7 del 11 voy a cobrar la otra parte de la renta, pero cuidado, el 4,38% lo voy a aplicar a 83,34, que es mi valor residual, y esto me va a hacer disminuir la renta en dólares, 3,65. Al mes siguiente, vuelve a amortizar 16,66 que restan de los 83,34, pago igual los 3 dólares con 65 y me llevo un cupón de 20,31. Fíjense que el cupón disminuye. Al mes siguiente, vuelvo a calcular nuevamente la renta y sobre el valor residual 66,68 voy a aplicar el 4,38%. 4,38% por 66,68 me da 2,92 y así sucesivamente. Si ustedes se fijan, el pago de la renta es decreciente y la amortización se mantiene constante en 16,66 hasta su vencimiento el 7 de mayo de 2024, donde por un tema de redondeo se utiliza 16,70. Alguien me está haciendo una pregunta. Acá me pregunta Patricio, ¿cómo calcularía el valor técnico al 7 del 11 del 19? Bien. No, esto nos lleva, a ver, acá me pregunta algo Lucía, no, tenemos para un rato más, estamos en la mitad, necesitamos alargarlo un poco más.
Bien, vamos a ver el tema del valor técnico. Habíamos dicho que, acá me había dicho en el año 19, 83,34. El 100% del valor técnico, en este caso, es 83,34. 83,34 dólares. Porque tenemos un valor residual. 83,34, ya no es más 100. El 100% del valor es 83,34 dólares. Habríamos que tomar, ¿no es cierto?, cuál es los intereses corridos a esta fecha, que si los tomamos desde el 7 de mayo al 11 del... a ver, un segundito. Bueno, perdón, pero tenemos que cortar a las 19 horas 5 minutos para, para poder continuar, porque así es como es el sistema, acá me están diciendo. A las 19 horas cortamos brevemente y volvemos a reincorporar la sesión. Si no amortizara, el valor residual sería 100. En este caso, como amortiza, estamos hablando de 83,34, es el 100% del valor en este momento, y los intereses corridos, habría que calcularlos, en función a el tiempo, ¿no es cierto? Si tenemos 6 meses y transcurrieron 3 meses, tenemos que hacer un cálculo de regla de 3 simple, ¿no es cierto?, para poder calcular los intereses que se han devengado en ese transcurso, los intereses corridos. Si, por ejemplo, así a grandes rasgos, han transcurrido 3 meses, seguramente sería 2,19% más o menos. Bien. Seguimos. Este bono es uno de los bonos más curiosos que hemos visto en los últimos tiempos. De manera tal de que el canje que ofrece este título público, el canje que fue ofrecido con este título público, tuvo una aceptación forzada. No todo el público lo aceptó, y por eso quedó un remanente de bonistas disconformes. Por lo tanto, este es uno de los bonos que ha generado cierto conflicto. Acá me pregunta algo, el 7 del 11, el valor técnico sería 83,40, recién se pagaría la renta y no habría intereses corridos. Es correcto lo que decís. No, estoy simulando un poco para poder determinar cómo sería la idea, ¿no? Es decir, a partir del momento donde pagamos renta y amortización, los intereses corridos empiezan a generarse ahí hasta el próximo vencimiento, ¿no? Entonces, le suma el interés corrido, que segundo son 2,43, exactamente, tal cual. Así sería más o menos. Bien. Exactamente. Les quiero contar un poco algo que es más, es importante en este título, que fue algo que sucedió. Aquellas personas que no entraron dentro del canje, lo que generaron fue un juicio a la Argentina. Y la Argentina, a raíz de ese juicio que se generó, con los mal llamados fondos buitres o los holdouts, fue un reclamo que terminó en un default técnico en octubre del año 2015. Es decir, el gobierno anterior estuvo en default también. Salió del default en el canje que hizo en su momento, en el 2003, La Baña, para luego caer nuevamente en un default técnico en el 2015. Esto lo vamos a ver con claridad ahora también. Por eso tiene esta característica, que es poco común, poco frecuente ver este título público, y por eso lo elegimos para analizar.
Vamos a ver un poco lo que es las LEVAC. Muchos de los alumnos de otros cursos, muchos de los clientes siempre quieren saber cómo está integrado y de qué se tratan las LEVAC. Es otro tipo de bono. No sé si tenemos que cortar un ratito, a lo mejor cortamos estos pequeños segundos y arrancamos con las LEVAC. Me parece que es lo conveniente. A ver. Cortamos, sí. Cortamos y regresamos de inmediato. Gracias.